Seguimos siempre en la señal digital 3.1 HD, Vivi Upao TV, por el fanpage Vivi Upao Televisión y por los 830 de la AM Radio Estación Upao. Son las 5:59. Dialogamos enseguida con la doctora Paulita Moreno. Ella es directora del Hospital Walter Cruz Vilca en Miramar. Como sabemos, es un hospital administrado a través de un convenio con la Universidad Privada Antonio Dorrego y el gobierno regional. Una gestión mixta, gestión pública y también gestión privada. Dos temas muy importantes con la doctora Paulita Moreno. El primero es que ya el hospital y el personal que está en primera línea ya recibió la segunda dosis de la vacuna de Sinopharm, y también sobre esta preocupación en las familias que en esta segunda ola hay más niños que están siendo diagnosticados con la COVID-19 y muchos de ellos, la gran mayoría por no decirlo, son asintomáticos. Doctora Paulita Moreno, bienvenida a Upao Noticias, buenas tardes. Buenas tardes, Beto, muchas gracias por la invitación. Bien, muy amable. Entonces, coméntenos, sabemos de que ya el hospital que usted dirige ha recibido la segunda dosis, ¿verdad?, de esta vacuna. Cuéntenos para que el público conozca de cerca esta experiencia, y sabemos que también usted ya ha recibido su segunda dosis, doctora Paulita Moreno. Sí, tal como lo precisas, nosotros en una primera fase se logró coberturar al 100% de nuestros trabajadores y colaboradores, desde la parte asistencial hasta nuestro mayor soporte, que es el área de limpieza y vigilancia. El 100% de nuestros colaboradores hicieron un promedio de 126 vacunados, de los cuales 39 presentaron ciertas reacciones leves que fueron superadas, básicamente dolor en la zona de aplicación, algunos son una cefalea moderada y en otros breves y leves cuadros de náuseas y vómitos. En esta segunda etapa que hemos realizado hoy día la vacunación, no se han presentado más que 4 eventos adversos y nuestros colaboradores con mucha satisfacción han recibido la segunda dosis, las cuales les va a dar una mayor seguridad para seguir afrontando esta lucha en primera línea. Muy bien, sabemos que estamos frente a una segunda ola y por ahí los científicos, los médicos alertan, ojalá no sea así, una tercera ola como se está viviendo en algunos países de Europa. Ayer conversábamos con un exalumno de la Facultad de Medicina, el médico Fabricio Canevaro, que está allá en Londres y una maestría en salud pública, y nos decía, pues, muy preocupado, que ahí ya están viviendo una tercera ola, y los niños, y justamente esta es la siguiente pregunta, doctora Paulita Moreno, son ahora víctimas de esta enfermedad, a diferencia de la primera ola, que eran los adultos mayores, como se dice, los abuelitos, cariñosamente, los más vulnerables. Sin embargo, esta segunda ola es distinta. Coméntenos aquí en Trujillo, y según su experiencia, cómo se están registrando estos casos de nuevo coronavirus en niños y adolescentes. Definitivamente el tema de fondo de la reactivación económica sin una adecuada planificación ha tomado al gobierno adoptar medidas a nivel nacional de acuerdo al riesgo de cada región en relación a esta flexibilidad de la cuarentena. Y nosotros definitivamente lo manifestamos en una entrevista previa también, que estas medidas podrían acarrear una tercera ola donde los más afectados ya no serían los adultos mayores, sino los niños. Si nosotros tenemos los reportes nacionales, el Instituto Nacional de Salud ha reportado un promedio de 11 niños internados, ¿no?, de los cuales el 50% promedian entre 12 y 17 años. Tengamos en cuenta que esta flexibilidad de la cuarentena hace que esta población adolescente salga con mucha mayor libertad, ¿no?, ambientes donde hay más conglomeración, y sobre todo porque esta edad está presentando ciertas características clínicas como son pacientes obesos, adolescentes que presentan crisis asmáticas severas. Entonces, si bien es cierto en los adultos mayores el cuadro fue básicamente respiratorio, vemos que los niños presentan otro cuadro muy particular que va más que todo con diarreas, náuseas, dolor abdominal, falta de apetito y malestar general. Por lo tanto, estos casos en los niños mayormente se puede prever a través, pues, de los test diagnósticos precoces, ¿no?, porque la mayoría son asintomáticos.
Por lo tanto sería un poco más dificultoso esperar que la clínica se dé. Sin embargo, por estos antecedentes de obesidad, de crisis asmática, de desnutrición, son factores que prevalecen complicaciones a futuro. Tengamos en cuenta que esto cursa también con síndromes inflamatorios más graves, ¿no? Los cuadros, desde un simple resfrío, un cuadro febril, pueden ir hasta cuadros neumónicos sin un foco específico, pero que sin embargo en más del 10% pueden llegar a casos severos, como usted bien lo ha mencionado, que requieran un ventilador mecánico. Por lo tanto, debemos estar alertas a poder manejar de manera más responsable esta cuarentena flexible por parte de los padres. Y si bien es cierto, se ha aperturado los espacios abiertos donde hay una mayor circulación y debería haber un menor riesgo porque hay los espacios que se guarda un poco mayor de distancia, sin embargo vemos que en los centros comerciales se siguen transgrediendo las normas de restricción, ¿no? Y los padres, y es básicamente nosotros los padres de familia los que debemos coadyuvar con responsabilidad a no exponer a nuestros menores, conociendo la realidad que ahorita no tenemos camas UCI, no tenemos oxígeno y cada vez incluso el personal de salud cae en esta pandemia. Sí, ante esta situación problemática muy dura, doctora Paulita Moreno, de su experiencia, ¿qué recomendaría usted a los padres de familia? Sabemos que también muchos chicos pues necesitan el esparcimiento, que es lo más natural, porque están con niveles de repente de estrés, de ansiedad, pero hay que saber esto manejarlo desde la familia, desde el hogar. Ante esto, ¿usted qué recomendaría a los padres de familia para evitar que los niños se contagien? Definitivamente haber tenido a los menores, en el caso de los que tenemos hijos, ha llevado también a estos que se incremente incluso el peso en ellos, ocasionando muchas veces cuadros de obesidad que van desde un nivel leve hasta un nivel severo como es una obesidad mórbida. Aunado a todo esto, esta falta de ventilación natural que nuestros niños en esta etapa están en crecimiento, en exploración, en desarrollo, es que recomendamos a los padres básicamente focalizar en campos abiertos, en playas, obviamente guardando las restricciones y respetando las medidas. El uso de las mascarillas no es una opción. Ayudémonos para poder superar esta pandemia que nos está pasando facturas muy fuertes y que tememos que en el mes de mayo puedan ser ahora nuestros hijos la próxima población vulnerable frente a estos casos. Entonces, tenemos que el principal problema en los niños y en los adolescentes son las complicaciones severas que presentan, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría son asintomáticos. Por lo tanto, tenemos que enfocar esparcimiento sano con medidas de restricción, guardando el distanciamiento, el uso de la mascarilla, pero no olvidemos el cuadro de fondo. Queremos nosotros retomar acciones que nos ayuden a prevenir o bien los cuadros de obesidad o bien los cuadros de anemia. Por lo tanto, es nuestra función como salud fortalecer sobre todo los programas nutricionales en aquellas poblaciones más vulnerables con menos recursos económicos. Y definitivamente el diálogo, la comunicación con los padres también se ha visto afectada en los hogares, a pesar que no hay la salida. Sin embargo, los medios tecnológicos han generado una especie de divorcio en el mismo hogar. Ya los niños no se comunican, por lo tanto ahora al niño decían anda a tu cuarto, ahora hay que tratar de sacarlo del cuarto, porque estos medios tecnológicos generan sedentarismo, generan ludopatías, que generalmente viven alterados su estado emocional, su salud mental, volviéndolos más violentos y por lo tanto más ansiosos. Y esto es un preaviso a que tenemos que estar alerta con nuestros niños. Claro, entonces lo ideal sería, doctora, que los niños salgan con sus padres a un parque en horas donde no hay mucha congestión de personas, o vayan a la playa también bajo los protocolos que ya se han mencionado, en horas igual temprano, evitar las altas temperaturas, porque también hay un riesgo del cáncer a la piel cuando uno se expone al sol en horarios que no son los más apropiados, como el mediodía, por ejemplo, que es la hora nada recomendable porque es mucho riesgo para la salud. Entonces, eso va a ayudar un poco a aliviar esta situación de estrés que ha ocasionado este sedentarismo propio de la pandemia en los niños. Definitivamente lo que usted menciona es lo adecuado. Sano esparcimiento. Tengamos en cuenta que esta crisis sanitaria a nivel mundial nos ha permitido redescubrir y nuevamente reenfocarnos en el ciclismo, en el atletismo, en las caminatas saludables,
y obviamente siempre y cuando no perdamos el protocolo de bioseguridad. Comida saludable, ingesta de proteínas, ingesta de las menestras, tenemos nuestros alimentos nutritivos que no podemos dejar de lado. Tenemos que fortalecer el sistema inmunológico, la ingesta de menestras, la ingesta de quinoa, la ingesta de carbohidratos y obviamente proteínas necesarias. Tratemos de un poco aislar el evento de las gaseosas por las altas concentraciones de azúcar, que generalmente van de la mano con los cuadros de obesidad, que generalmente se complican en cuadros severos de neumonía, que en nuestros niños lamentablemente tenemos algunos que se encuentran en los sistemas de cuidados intensivos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora Paulita Moreno, por estas importantes recomendaciones que estamos seguros van a calar en los padres de familia para mantener una mejor calidad de vida en sus hijos, actividad física bajo protocolos de bioseguridad y una alimentación saludable, como decimos comúnmente, cero comida chatarra, que eso no es nada recomendable para nuestra salud. Muy amable, doctora Paulita Moreno, muchas gracias. Muchas gracias, Beto, e invocar a la población. Sigamos cuidándonos, no automedicarse y acudir a los centros. Estamos 24 horas atendiendo. Muchas gracias. Perfecto. También muy preciso, no a la automedicación, que eso puede complicar más su salud. Vamos a una pausa y continuamos en UPAO Noticias.